Continuamos entonces con el tema, los aportes hacia un nuevo humanismo latinoamericano a partir de Leopoldo Sea con el profesor Francisco Dan Acosta. Fuerte el aplauso para él. Buenas noches a todos los que están aquí presentes y a los que nos siguen a través de la magia de las redes, ¿verdad que sí? Conectado con muchos lugares, tanto de nuestra América Latina, ¿no? Y en particular nuestras Antillas, este rincón del Caribe, ¿no? Bien, yo agradezco la invitación que nos hicieran a la Escuela de Filosofía, de manera muy particular, William Mejía, que ha organizado muy bien esta Semana de la Filosofía. Y bueno, y nos han pedido que pues hablemos de nuestros filósofos, de sus obras, de sus aportes. Y bueno, yo he querido en esta noche compartir con ustedes, desde mi experiencia, por supuesto, conocer, acercarnos brevemente, porque se trata de una microconferencia principalmente, ¿no? Conocer a uno de los filósofos latinoamericanos, a mi modo de ver, con una cierta trascendencia por los aportes que ha hecho al desarrollo de la filosofía latinoamericana y de manera muy particular al desarrollo de la filosofía sin más, como escribiera él en una ocasión. Contextualizando a Sea, podríamos decir que Sea nace en el 1912 y muere a principios de siglo, en el 2004. Tuvo una dilatada actividad filosófica, pertenece a la tercera generación de pensadores posteriores a la de los patriarcas. Es un grupo que se organizó para entonces acá, en mediados del siglo pasado, y que se caracterizó por darle una respuesta afirmativa con sus reflexiones al proyecto filosófico latinoamericano, que desde el inicio del siglo pasado y con la actividad informativa creadora de ese grupo de pensadores, se empieza a estructurar desde algunos países latinoamericanos. Podríamos decir que Sea es de este modo un precursor del movimiento de la historia de las ideas en Latinoamérica y un forjador de la filosofía de lo americano y pionero de la filosofía de la liberación, junto con el inmenso Dulce, ¿no?, que se nos ha ido hace poco. Entre sus obras voy a destacar algunas de las que me voy a referir brevemente en la brevísima reflexión que hemos organizado para ustedes esta noche. Está El positivismo en México, en 1943. Es una obra que estudia el impacto de la corriente filosófica en el desarrollo político, social y cultural de México durante el siglo XIX. También está otro ensayo sobre la filosofía en la historia, en 1949. Es una selección de ensayos que abordan temas como el sentido de la historia, la filosofía de la cultura, el pensamiento hispanoamericano y obviamente la filosofía de la liberación. Hay otro texto, la filosofía americana como filosofía sin más, una obra que defiende la originalidad y la validez de la filosofía producida en América frente a las pretensiones de universalidad y superioridad de la filosofía europea. Filosofía de la historia americana, en 1978, una obra que analiza la evolución histórica de América desde una perspectiva filosófica, destacando los procesos de colonización, emancipación, dependencia y liberación que han marcado su identidad. Estos son algunos ejemplos de la extensa y variada producción intelectual de Leopoldo Sea, considerado uno de los filósofos más influyentes y reconocidos de América y sobre todo de América Latina. Brevemente he tomado un texto, no lo he mencionado en esta de sus obras, en esta obra que hemos destacado de él, porque nos vamos a referir un texto de él de 1965 titulado La América
Latinoamérica en la formación de nuestro tiempo, todavía de alguna manera vigente en la realidad de nosotros hoy. En este libro, puntualmente, señalo, se analiza la historia de Latinoamérica desde el descubrimiento hasta la época contemporánea, con el objetivo de comprender la identidad y el destino de la región en el contexto mundial. Sostiene que Latinoamérica ha sido una realidad histórica y culturalmente diversa, que ha tenido que enfrentar el desafío de la colonización, la independencia, el neocolonialismo y la modernización. También destaca en este texto el papel de los pensadores latinoamericanos como Bolívar, Martí, Rodó, Vasconcelos y Mariátegui en el Perú, que han buscado afirmar la originalidad y la dignidad de la cultura latinoamericana, así como su vocación de integración y de liberación. Propone en este texto que Latinoamérica debe superar el complejo de inferioridad y dependencia que le han impuesto del modelo occidental y que debe asumir su propia responsabilidad en la construcción de un nuevo humanismo, basado en la solidaridad, la justicia y la democracia. Se considera que Latinoamérica tiene una misión histórica que cumplir, que es la de contribuir al desarrollo de la conciencia universal a partir de la experiencia del mestizaje, el pluralismo y la creatividad. A partir de esa contextualización a la que nos acerca el texto que les acabo de precisar, Latinoamérica en la formación de nuestro tiempo, se evidencia cómo hasta nuestros días las reflexiones de los pensadores latinoamericanos en su amplísimo discurrir histórico fueron construyendo un pensamiento propio desde diversos puntos de vista con los recursos metodológicos, epistemológicos convencionales de la herencia colonial europea. La tarea reflexiva de los pensadores latinoamericanos se inició con mayor notoriedad a partir del siglo XIX, con la necesidad de evidenciar la posibilidad y potencialidades de la existencia de un pensamiento filosófico propio ante una cultura europea que le negaba el derecho a nacer y a convertirse en quehacer filosófico latinoamericano maduro, con rigor autocrítico e interpretativo, y sobre todo con una vocación transformadora, como debe ser todo pensamiento filosófico. Características indiscutibles de un pensamiento filosófico que, aunque latinoamericano en su origen, es universal en su misión valorativa y orientadora de la experiencia humana. Es así como la filosofía latinoamericana tiene su auténtico surgimiento en la idea misma de su propia existencia, volviendo sobre sí misma, analiza su historia, interroga por la razón de su origen y su desarrollo. Hay dos circunstancias que dan origen a esto. Uno se preguntará que si es algo, un parto, digamos, forzado, y es que en primer lugar la necesidad de construir la identidad de América Latina, ¿no?, a partir de los elementos culturales expresados en el devenir y la realización de su historia. Y en segundo lugar, y conectado con lo anterior, una oportuna y profusa divulgación de doctrinas llegaron en ayuda de esta corriente intelectual, entre las que se encuentra el circunstancialismo de Ortega y de sus más aprovechados discípulos, llamados los transterrados. Vinieron a propósito de la Guerra Civil Española, vinieron a México y allí conformaron este grupo de los transterrados, como los denominó José Gaos, uno de ellos. Otra de esas doctrinas, valorada como una de las más influyentes, es el historicismo, sobre todo el dicteiano. Este es, según lo considera el mexicano Leopoldo Sea y el uruguayo Arturo Aldao, abro comillas, legitimador de la filosofía latinoamericana. En este proyecto de realización de la filosofía latinoamericana, dos posturas son distintivas: la vía histórica o concreta, la cual medita sobre el ser propio latinoamericano, su condición cultural y humana, desde varios puntos de vista, y la segunda, la vía abstracta, que recrea los temas pilares de la filosofía europea desde las circunstancias históricas de América Latina y de perspectivas distintas.
Ambas vías, la abstracta y la concreta, tienen como meta en común hacer filosofía auténtica, tendencia caracterizada fundamentalmente por el discurso identitario de la cultura que asume. Desde esa perspectiva, entonces, vamos a ver algunos aportes hacia un nuevo humanismo que hay dentro del desarrollo filosófico, ¿no?, de todo el pensamiento de Leopoldo Sea. Desde este enfoque, el pensamiento filosófico de Sea, en sus resultados, realmente pretende ser aportes hacia un nuevo humanismo intercultural y libertario. En tal sentido, es pertinente destacar que desde la segunda mitad del siglo pasado y en las primeras décadas del siglo XXI, existe un quehacer filosófico significativo de tendencia hermenéutica que aborda de manera acuciosa el tema de la cultura. De manera particular, una reconceptualización del humanismo, entre otros aspectos inherentes a ella, y de manera muy particular, las actuales circunstancias del desarrollo cultural latinoamericano y de sus problemas intrínsecos. Justamente esta corriente destaca muchos aspectos que se han abordado esta noche desde Paul Ricoeur y Levinas. Sin embargo, y desde la construcción teórica de Sea, relativa a un real humanismo, el cual tiene su elaboración en los fundamentos de la historicidad de sus circunstancias culturales, se objeta la noción de igualdad humana asumida en el sentido de un igualitarismo abstracto, desenraizado, como lo promueven algunas tendencias humanistas. Por el contrario, en Sea se evidencia una tendencia del ser humano que se va generando desde sus características diversas y se sintetiza en una noción unificadora de su ser, a partir de sus distintas maneras en las que concretiza su existencia. Es así, como citamos aquí a Sea, es así como los hombres son iguales por la razón, pero extraordinariamente distintos por el uso de la misma. Sea fomenta un humanismo que se va configurando el ser humano del siglo XXI y que desde sus notas esenciales cuestiona los aspectos cruciales de la posmodernidad y de igual manera el neoliberalismo deshumanizador. Sea propone y construye desde su discurso identitario un humanismo concreto en el que el ser humano es capaz de vencer toda objeción de su condición humana de existir, realizando su esencialidad dialécticamente. Así se acerca a Carlos Marx en su etapa joven, que asume y muestra una condición humana no sometible por el capitalismo ni otro sistema opresor. Sea también se aproxima a Martí, a pesar de ciertas opiniones de los precursores del humanismo, y de otro modo, los de tendencia filosófica desde la perspectiva de la historia. Asume en la reflexión martiana el punto de vista que antepone al hombre concreto ante el hombre abstracto en la búsqueda de su perfeccionamiento. En consecuencia, expresa Martí, hay que creer en lo mejor del hombre, dice Martí, y desconfiar en lo peor de él. En Sea, el historicismo, como he analizado inicialmente, es un método para las reflexiones forjadoras del pensamiento latinoamericano y que, a su vez, sirva como ideología para desmitificar las tendencias humanistas avaladas por la Ilustración y el liberalismo. Pero es, al propio tiempo, una teorización marcada por el discurso identitario que construye y que le permite explicar las características de las diversas tendencias liberadoras, configurar las bases del discutir histórico de la realidad cultural de América Latina. Es decir, el pensamiento filosófico de Sea es una base teórica fundamental en la elaboración de una reflexión filosófica latinoamericana de la liberación. Esa expresión del discurrir filosófico no se circunscribe a su legado, antes bien propicia el debate y lo fortalece junto a una gran variedad de pensadores latinoamericanos que desde la última mitad del siglo XX vienen forjando su desarrollo.
Lo que evidencio aquí es cómo ese movimiento filosófico de la liberación que tiene el escenario fundante en los seres humanos de la realidad cultural de América Latina, desde sus circunstancias históricas concretas, es al mismo tiempo una reflexión de su realidad cultural, desde donde construye un discurso identitario que le sirve de teorización central para la orientación de la práctica liberadora, y desde ahí asume la misión cardinal de reflexionar sobre ella. Es precisamente en la construcción permanente de los valores propios de la realidad cultural latinoamericana, insumos esenciales del discurso identitario, de lo que permanece y al mismo tiempo de lo que cambia, comprende y caracteriza las culturas originarias de América, que deben cimentarse las nuevas generaciones y descubrir en los acontecimientos culturales históricos como la conquista y colonización de América, la inevitable defensa a ultranza de estos como insumos necesarios en la realización permanente, reitero, de la identidad latinoamericana. Sea sin caer en el regionalismo o chauvinismo, universalismo abstracto y perspectivismo impropio, ha realizado una labor rigurosa en la que determina con precisión la especificidad del discurso identitario en el quehacer crítico de la filosofía latinoamericana. Sus trabajos originarios y los que fueron forjando a lo largo del tiempo, sobre todo los elaborados a partir de los años 40 del pasado siglo, muestran una línea constante en la que advierte su preocupación por la necesidad de que se dignifique la labor filosófica latinoamericana, en la que se les reconozca, se conceda su valor crítico, madurez, potestad y cientificidad, que con ella y desde ella se aporta a las soluciones de las necesidades históricas de la realidad latinoamericana, como la de otras latitudes del planeta. Esta dinámica por el rescate del movimiento histórico del pensamiento filosófico latinoamericano, que sea dirigido con éxito, le confiere autoridad para que desde él examinemos los elementos que en la construcción del nuevo humanismo propone el pensamiento filosófico latinoamericano. Y desde esa perspectiva, concluyendo, tomamos unos 3, 4, 5 aspectos. Primero, el historicismo es un método para la reflexión forjadora del pensamiento latinoamericano y sirve como ideología para la desmistificación de las tendencias humanistas, ¿verdad? Como decíamos anteriormente. En segundo lugar, INSEA, su metodología, le permite evidenciar en el ámbito general de la cultura que el quehacer filosófico no es exclusivo de Europa, donde se le presume su origen, sino que el grado de madurez y evolución logrado en la filosofía de Latinoamérica le merece un puesto en el quehacer filosófico, como ha dicho él antes, sin más, es decir, en el desarrollo histórico de la filosofía. Tercero, sea desde su discurrir filosófico fomenta un humanismo que va configurando el ser humano del siglo XXI y que desde sus notas esenciales va construyendo ese ser. Sea propone y construye desde su discurso identitario un humanismo concreto en el que el ser humano es capaz de vencer toda objeción a su condición humana de existir, realizando su esencialidad dialéctica. Su vocación humanista induce a reelaborar las nociones y prácticas de la democracia, la libertad, la justicia, a partir de un diálogo permanente cultivador del perfeccionismo humano. Cuarto, la tendencia liberadora del hacer filosófico tiene en SEA el referente más acucioso, aportativo y sobresaliente en los inicios de ese movimiento reflexivo, y servirá para que esta tendencia asuma una de las conceptualizaciones más enconada de la historia universal del pensamiento, como lo es el concepto de libertad. En el caso de Dussel, trascendiendo a las posturas más ortodoxas del pensamiento filosófico de la liberación latinoamericana,
sus reflexiones buscaron más que ser un camino de solución a problemas históricos de la realidad latinoamericana, como lo fuera el marxismo en las últimas décadas del siglo XX, a construir una ruta expedita, auténtica, transformadora de la sociedad, liberándola de la explotación, de las desigualdades, de las clases sociales, como lo plantean los propios básicos del marxismo. Una sociedad, propone Dussel, en la que se propicia un camino real hacia la construcción de un bienestar para todos. Y quinto, en América Latina, la producción sistemática de su pensamiento filosófico, tanto desde las universidades como de las otras esferas de la producción intelectual, crea en el sujeto que la hace más que un mero intelectual orgánico, un sujeto consagrado que deviene en la indiscutible vocación del magisterio. Entre los retos del movimiento filosófico latinoamericano en la doble tarea identitaria y humanizadora de las circunstancias latinoamericanas, con miras a la permanente orientación y búsqueda de respuesta de las más variadas necesidades históricas de la condición humana que le es propia, está continuar mostrando cómo la clase dominante, a través de muchas de las expresiones de su discurrir filosófico, como el pragmatismo, el postmodernismo, el escolasticismo y el propio marxismo, en casos muy particulares, le sirvieron de herramienta ideológica de sus distintas formas de dominación. Desde una perspectiva ética, en el movimiento filosófico latinoamericano persiste la tarea de criticar las estructuras de poder absolutista que mantienen y promueven formas deshumanizadoras de existencia y amenazan constantemente la identidad cultural de los pueblos. Es decir, una reflexión constructiva, sin cortapisa, crítica y autocrítica, que asuma con transparencia la intersubjetividad que le es propia, sin asumir, como Weber, la inútil pasión de una neutral valoración de los fenómenos, ya de la ciencia, de la naturaleza o de la sociedad. El discurso identitario que caracteriza el pensamiento filosófico latinoamericano, que desde la obra de Leopoldo Sea hemos examinado hasta aquí, descansa fundamentalmente en la expresión paradigmática tanto del pensamiento filosófico de la liberación como de la filosofía de la interculturalidad, desde su carácter dialógico que tiene en Fort Betancourt, uno de sus insignes exponentes. En tal sentido, la filosofía intercultural, a partir de sus características y desde su punto de vista de Fort Betancourt, estará recubierta por lo inédito y por la autenticidad, abierta y tendida al encuentro dinámico con diversas manifestaciones vivenciales, filosóficas, que la historia de la humanidad registra, proclives al intercambio y a la contraposición de las culturas. Si la influencia hegemónica y monopólica interpretativa de Europa, sin que esto implique desmeritar su herencia cultural, sino más bien una apertura, vinculación comunicativa y lógica, discursiva, identitaria, comprensiva de lo que cada uno es. Betancourt entiende desde esa perspectiva que la filosofía latinoamericana le debe su existencia histórica a la labor acuciosa y crítica de pensadores como el argentino Juan Bautista Alberdi, o la trayectoria del filósofo de tendencia cristiana Antonio Caso, de José Ingenieros, que si bien nace en Palermo, Italia, realiza en gran parte de su vida en Argentina, el audaz académico mexicano Samuel Ramos, en el Perú, la labor del agudo y crítico Francisco Romero, a la labor insigne de los mexicanos Vasconcelos y Leopoldo Sea, y otros no menos importantes como el uruguayo Arturo Altao, el argentino Arturo Roig y el peruano Salazar Bondi. Y finalizando, en la actualidad, la realidad se nos presenta desafiante, ciertamente. El presente siglo, que como todos sabemos ha devenido en un nuevo milenio, está caracterizado por un cambio de época,
marcado por un significativo desarrollo de la tecnología, la información y el conocimiento, o bien como también se le ha llamado la cuarta revolución industrial, como se le denomina también este periodo, que evidencia la entrada de los seres humanos a una era de grandes oportunidades en un mundo cada vez más globalizado, interconectado en el siglo del mundo, que si bien apuntala un nuevo orden mundial en lo económico, en lo político, en lo social y cultural, cabría preguntarse si realmente en qué medida lo logra. Yo quiero aquí puntualizar finalmente para que podamos nosotros también, sobre todo los jóvenes estudiantes de filosofía, ver en esta propuesta de SEA la posibilidad de examinar pensamientos como los que ha defendido hace poco el doctor José Malmo en su tesis doctoral sobre Bauman y el problema de la identidad en la modernidad líquida y en la globalización. Propone desde otra óptica no menos sugerente que la realidad lógica y la realidad histórica explica que la moda es un componente fundamental en los procesos identitarios locales y globales y es un producto muy sensible como artículo y como lenguaje, el valor de uso, a las obsolescencias y fugacidades inherentes a la modernidad líquida y el consumismo fanático, paradojas de identidad, nuestra vida cotidiana y las formas en que tratamos de pensar y explicarnos la sociedad, la naturaleza, la relación con los demás, están constantemente amenazados por una ambigüedad de sentido, una dualidad o multiplicidad de significados, ambivalencia y pluralidades de apariencia incesantes y cambiante. Tanto así que cuando creemos que la esencia distintiva de algo, cuando queremos captar la esencia distintiva de algo, es cuando efectivamente empieza a escaparse, a diluirse su particularidad para tener que conformarnos con la huella de su reflejo como un vertiginoso celaje de lo que pudo ser un indicio de su cambio y no de su permanencia. Bueno, pues como decíamos, como se veía ahorita, ¿no? Ahí se diluye el ser, la identidad del ser, ¿no? No permanece y lo que cambia sin que se deshace, ¿verdad? Entonces, frente a estos desafíos del presente que nos tenemos también el aporte de Merejo, el doctor Merejo, el cual nos propone desde la realidad cultural dominicana. Él hace una revisión crítica de lo humano como problema del cibermundo bajo el influjo de la revolución tecnológica en un mundo globalizado. Sostiene el doctor Merejo que las diversas circunstancias de interacción social y cultural se reconfiguran construyendo nuevos y diferentes sentidos y significados del hacer cotidiano, lo que a su vez plantea nuevos problemas para la condición humana, sobre todo para la construcción de su identidad, de ese diálogo que ahorita pues se hacía señalamiento desde Delper y Levinas. Nada, finalmente podemos decir desde esta óptica de Leopoldo Sea que estos desafíos de nuestro tiempo, de nuestra América Latina, sugiere una reflexión profunda desde la filosofía de la educación, por ejemplo, mediante propuestas pedagógicas críticas y liberadoras que permitan superar las múltiples contradicciones que impiden el mejoramiento de la vida, de las condiciones de vida de la mayoría de la sociedad. Propuestas educativas que formen una ciudadanía, un concepto nuevo de ser humano a partir de los viejos ideales ilustrados. Ciudadanía y humanismo que defiendan la vida en sociedad enfocado
desde el desarrollo de las capacidades del ser humano que desde que no de la defensa de sus derechos. Ser ciudadanos, actores que mediante actos de comprensión de los fenómenos previamente a su práctica de la democracia, se centren directamente en la condición humana y en la cooperación, antes que en la competitividad. Así que yo creo que estos son puntos que la sociedad de hoy nos exige. Yo creo que SEA y este grupo de pensadores latinoamericanos nos ha dejado esta tarea inmensa de seguir construyendo nuestro pensamiento, nuestro aporte de la realidad cultural latinoamericana, nuestro aporte a la construcción de ese emergente ser humano que tiene todos estos desafíos que le impactan y le amenazan en deshacer lo que somos, y sobre todo lo que implica los aspectos fundamentales de la identidad de nuestra cultura, ¿no? Es decir, los aspectos fundamentales de la cultura que forman parte en la permanencia de lo que somos, a pesar de ese proceso colonizador que de alguna manera afectó toda la construcción de lo que somos hasta hoy. Es decir, cuando hablábamos ahorita de qué es el ser dominicano, tendríamos que preguntarnos también qué es el ser latinoamericano, qué es lo que ha permanecido y qué es lo que ha cambiado, cómo nos vemos hoy. Son preguntas que, como nos decía el filósofo venezolano Maíz Vallenilla, al propósito del ser latinoamericano, lo veía él como un no ser siempre todavía, ¿no? Es un ser en construcción permanente. Y ese ser en construcción permanente que somos es que tenemos que nosotros poder tener la capacidad de analizarlo desde esta realidad. Por eso yo creo que el método de nuestro querido Leopoldo Sea sigue hoy vigente como propuesta para analizar la América de nuestro tiempo. Muchas gracias. Maestro, Leopoldo Sea, en su libro La filosofía americana como filosofía sin más, dice que la idea de partir por buscar una filosofía latinoamericana es un error, ya que se debe buscar hacer filosofía sin más, que lo de latinoamericano ya vendrá por añadidura. Un término que llamó mi atención en su ponencia fue que usted dijo que había que buscar hacer una filosofía auténtica. ¿No sería toda filosofía, por ser filosofía sin más, como diría Sea, auténtica? ¿O qué entiende por filosofía auténtica? Esa es mi pregunta. Gracias. Primero, lo primero es intentar descubrir que Sea trata de decir que lo que nosotros hacemos cuando pensamos, ya recuérdate que te hablaba de dos vías, ¿no? La abstracta y la concreta. Cuando nosotros pensamos sobre problemas nuestros, ¿verdad?, que se dan en nuestro quehacer cultural, político, económico, sociales, propios de nuestra realidad, estamos filosofando sobre esa realidad y estamos construyendo filosofía auténtica, no reproduciendo modelos. Lo que pasa es que hay una crítica velada a ese pensamiento que se va gestando acá como mera copia de lo que ha sido el influjo del pensamiento occidental. Entonces él está en ese momento rescatando, ¿verdad?, diciendo que aquello que hizo posible la filosofía alemana, la filosofía griega, es lo mismo que está sucediendo en América Latina. Y que ese pensar latinoamericano, tanto en su concepción abstracta, como pues, por ejemplo, fíjense ustedes el concepto de Dios. El concepto de Dios fue repensado por toda la teología de la liberación, ¿verdad? Distinto. Es Dios, el Dios de los cristianos, distinto al europeo, al africano, al latinoamericano. Es el mismo Dios. Ahora, ¿cuál es la mirada que tenemos de Dios desde acá en su concepción, por ejemplo, de salvación o de liberación de las almas, por ejemplo, en la realidad latinoamericana? ¿Se da cuenta? Entonces, él es lo que quiere decir que lo que legitima la originalidad del pensamiento es su concreción en las circunstancias históricas en las que surge.
ese es el legitimador. Por eso él usa a Dilthey acá, el historicismo diltheyano y el circunstancialismo de Ortega para construir ese concepto de originalidad y autenticidad del pensamiento. Ahí está el mismo. Claro que es el aporte de este pensamiento al desarrollo de la filosofía sin más, que podemos encontrar en Europa, digamos en Francia, en Alemania. No hablamos de un pensamiento alemán, ¿verdad? De Hegel, por ejemplo, de Carlos Marx. Entonces, también hablamos de un pensamiento latinoamericano que discute problemas de la filosofía, temas de la filosofía en sentido general, abstracto, pero también que discurre sobre problemas de nuestra realidad, como es el problema del hombre latinoamericano frente a todo ese proceso colonizador que le afectó. Y es esa reflexión crítica lo que construye el pensamiento nuestro y lo que le legitima como original. Bueno, es bueno subrayar eso, ¿no? El pensamiento de nosotros es latinoamericano, pero es parte del concierto del pensamiento de la filosofía. Fuerte el aplauso.